¿Qué onda, plebes? Soy Carlos Padilla, bienvenidos de nuevo a Mentes en Escena, el lugar donde exploraremos los psicoaprendizajes que nos ayudan a comprender mejor nuestra mente y comportamiento. Muy bien, ya estamos en Spooky Season y hoy vamos a adentrarnos en un tema que todos conocemos muy bien. ¿Cuál es? Es el miedo. Esa sensación que nos acelera el corazón, nos deja paralizados o, en algunos casos, hasta nos emociona. Vamos a explorar qué es el miedo, los tipos más comunes, las teorías psicológicas que lo explican, los psicoaprendizajes que podemos obtener de él y también porque a algunas personas les encanta sentir miedo. Así que a darle. Bueno, empecemos con ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción natural, básica y universal. Es una reacción que surge cuando percibimos una amenaza o peligro, ya sea real o imaginario. Es una respuesta que ha evolucionado para protegernos y mantenernos a salvo. Cuando sentimos miedo, nuestro cuerpo se prepara para luchar, huir o paralizarse, o todas al mismo tiempo. Es decir, es una emoción que nos mantiene alerta y listos para actuar. Ahora bien, ¿qué tipos de miedo y cuáles son los más comunes en los seres humanos? No todos los miedos son iguales y hay diferentes formas de catalogarlos. Algunos de los más comunes son los siguientes. Uno sería miedo a la muerte o tanatofobia. Este es uno de los miedos más fundamentales y universales. El miedo a la muerte o a la desaparición propia está presente en muchas culturas y puede manifestarse como un terror a la idea de dejar de existir, el dolor físico o a lo desconocido que viene después de la muerte. Otro miedo es el miedo al fracaso o atichifobia. Es el miedo a no alcanzar los objetivos que se proponen, ya sea en el ámbito personal, profesional o académico. Este tipo de miedo puede limitar a las personas a la hora de asumir nuevos desafíos o perseguir sus sueños. Miedo al rechazo. El miedo al rechazo puede aparecer en situaciones sociales, afectivas o profesionales. Implica el temor a no ser aceptado, querido o valorado por los demás. Este miedo puede llevar a evitar interacciones sociales o a tener problemas de autoestima. Normalmente este miedo se presenta más en la adolescencia. Aún así, como adultos, lo podemos experimentar en diferentes situaciones. Miedo a lo desconocido, xenofobia o neofobia. Las personas suelen temer a lo que no conocen o a lo que está fuera de su control. Esto puede incluir miedo a situaciones nuevas, lugares desconocidos o incluso nuevas ideas. Este tipo de miedo puede frenar el crecimiento personal y la adaptación a cambios. Miedo a la soledad. Es el miedo a estar solo, sin compañía ni apoyo emocional. Este miedo puede derivar de una necesidad profunda de conexión. Puede influir en la manera en que las personas forman y mantienen sus relaciones. Recordemos, cada uno de estos miedos tiene su propio origen y puede manifestarse de distintas formas en cada persona. Ahora, ¿qué teorías psicológicas hablan sobre el miedo? Existen muchas teorías y enfoques psicológicos que intentan explicar por qué sentimos miedo y cómo se desarrolla. Aquí les dejo una probadita de alguno de ellos. El primero, psicoanálisis. Desde el enfoque psicoanalítico, Sigmund Freud sugiere que el miedo o la ansiedad surgen de conflictos inconsistentes. Para Freud, los miedos pueden estar relacionados con deseos reprimidos, traumas no resueltos o conflictos internos que el individuo no puede manejar conscientemente. Por ejemplo, los miedos fóbicos pueden representar símbolos de conflictos más profundos y ocultos en el inconsciente. Conductismo, Watson o Pavlov. Los conductistas ven el miedo como una respuesta aprendida. A través del condicionamiento clásico, el miedo puede asociarse a estímulos específicos. Por ejemplo, en el famoso experimento de Watson con el pequeño Albert, que ya les he hablado sobre este experimento, se condicionó al niño a tener miedo de una rata blanca, al asociarla con un sonido fuerte y aterrador. Además, el condicionamiento operante sugiere que el miedo puede reforzarse si la evitación del estímulo temido reduce la ansiedad, o sea, el refuerzo negativo. Teoría cognitivo-conductual. Beck-Ellis. La teoría cognitivo-conductual explica el miedo como resultado de pensamientos irracionales o distorsionados
que afectan las emociones. Según esta perspectiva, las personas desarrollan miedos porque interpretan ciertas situaciones como peligrosas, incluso si no lo son. La teoría cognitivo-conductual se enfoca en cambiar estos patrones de pensamiento para reducir el miedo y la ansiedad. Por ejemplo, alguien con miedo a volar podría tener pensamientos catastróficos sobre el vuelo que aumentan su temor. Teoría del apego, Bowlby. Recordemos esta teoría, ya la hablamos en objetos de apego. Esta teoría del apego propone que los miedos pueden desarrollarse a partir de experiencias tempranas de inseguridad, falta de vínculo con los cuidadores. Los niños que tienen un apego inseguro pueden desarrollar miedos relacionados con el abandono o la separación. Estos miedos pueden persistir en la adultez y manifestarse como ansiedad de separación, miedo a la pérdida o miedo a estar solo. Neurociencia y miedo Ledoux. Para la neurociencia, el miedo se estudia a través de la actividad del cerebro, particularmente en la amígdala, que juega un papel crucial en la respuesta del miedo. Investigaciones muestran que la amígdala se activa cuando percibimos una amenaza, desencadenando respuestas físicas como la aceleración del corazón, sudoración y tensión muscular. Este enfoque busca entender los mecanismos biológicos subyacentes al miedo, cómo los neurotransmisores y las conexiones neuronales influyen en nuestra respuesta. ¿Qué psicoaprendizaje nos deja el miedo? Aunque el miedo puede ser incómodo, también nos deja grandes aprendizajes. Algunos de esos aprendizajes que nos deja el miedo y de los cuales yo veo serían los siguientes. Primero, autoconocimiento. El miedo nos ayuda a reconocer nuestras vulnerabilidades y límites. Al identificar qué nos asusta, podemos explorar las razones detrás de esos temores y aprender más sobre nosotros mismos, nuestras experiencias pasadas y cómo estas han influido en nuestras emociones actuales. 2. Adaptación y resiliencia. Enfrentar situaciones que nos generan miedo puede fortalecer nuestra resiliencia. Tendemos a adaptarnos y encontrar maneras de sobrellevar circunstancias difíciles, lo que nos hace más fuertes para futuros desafíos. Cada vez que enfrentamos un miedo y lo superamos, construimos nuestra capacidad para resistir la adversidad. 3. Motivación al cambio. El miedo puede ser un poderoso impulsor del cambio. Cuando tenemos miedo de que algo negativo ocurra, por ejemplo, perder la salud, el trabajo o las relaciones, nos motiva a tomar medidas para evitar esas situaciones. Nos lleva a reflexionar sobre nuestras decisiones y a cambiar patrones que podrían ser perjudiciales a largo plazo. 4. Identificación de amenazas. Desde un punto de vista evolutivo, el miedo ha servido para identificar peligros potenciales y protegernos. Aprendemos a estar atentos y a tomar precauciones cuando algo no se siente seguro, lo que nos ayuda a evitar riesgos innecesarios. 5. Aceptación de la incertidumbre. El miedo a menudo surge de lo desconocido, de las situaciones inciertas. Enfrentarlo nos ayuda a aceptar la incertidumbre como una parte inevitable de la vida. Aprendemos que no siempre podemos tener el control total, pero podemos encontrar maneras de adaptarnos y avanzar a pesar de la incertidumbre. Bien, una de las preguntas más interesantes: ¿qué nos gustan las películas de terror? Porque a algunos les gusta sentir miedo. El gusto por el miedo tiene que ver con la adrenalina. Cuando vemos una película de terror o hacemos algo que nos da miedo, nuestro cuerpo libera hormonas como la adrenalina y la dopamina. Es una experiencia controlada. Sabemos que no estamos realmente en peligro, pero aún así sentimos la emoción. Es como una especie de montaña rusa emocional. También hay una explicación psicológica. Enfrentarnos a situaciones aterradoras de forma segura, como ver películas de terror, nos ayuda a enfrentar y procesar nuestros miedos internos. Es una forma de exorcizar, por así decirlo, nuestras propias ansiedades. En mi punto personal es algo gracioso. Yo de niño me encantaba ver las películas de terror. Bueno, de niño les digo en mi adolescencia, en la secundaria y en la prepa, me encantaba. Y ahorita de grande ya no me gustan tanto. Me provocó una gran inquietud ver películas de terror. Aún así, mis mayores miedos, les confieso, es el miedo al fracaso, como ya le he hablado anteriormente, el miedo a lo desconocido y el miedo a la soledad. Al fracaso siempre me han enseñado que necesito ganar, ser bueno, tener éxito, pero nunca me enseñaron que el fracaso hace que logre eso. El miedo a lo desconocido, eso me encanta, ¿saben? Es algo que le tengo miedo, me encanta. Ese es como mi lugar seguro, mi miedo seguro a lo desconocido. Siempre he dicho que el miedo te hace hacer dos cosas: o te paraliza o te mueve. Y a mí el miedo a lo desconocido hace que me mueva, hace que quiera descubrirlo, hace que quiera saber
Sé que quiera cambiar eso desconocido por conocido, sea cual sea el resultado. No me pregunten por qué. Miedo a la soledad. Me ha costado mucho lidiar con ese, pero he llevado y lo he hecho poco a poco. Siempre estuve rodeado de familia. El mudarme a una ciudad lejana donde no tenía familia cercana me costó mucho. El comer solo, el salir solo, el estar sin mi familia me pegó. Aún así creo que he lidiado con ese miedo a la soledad, pero aún así siento miedo. Miedo a la muerte nunca le tengo. Realmente sé que somos finitos. Por lo tanto, como dice Bunbury, no me arrepiento de lo que hice, sino de lo que dejo de hacer. Entonces el tiempo va corriendo y yo necesito hacer las cosas. Déjenme en los comentarios cuál es su mayor miedo o su película de terror favorita. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros psicoaprendizajes. Gracias por acompañarme en Mentes en Escena y recuerda, siempre buscar las lecciones ocultas en cada obra que disfrutes. Ríe, aprende y sigue explorando tu mente. Disfruten del Spooky Season.